La historia del día de hoy es una de las historias obligadas del viejo libro, y sus personajes son tres: el rey David, Urías y su esposa Betsabé. Para el tiempo en que se desarrollan estos eventos, Israel se encontraba en guerra con los amonitas, pero el rey David prefirió quedarse en su castillo y no ir a pelear. De tal manera que mirando en medio del ocio, a través de una de las ventanas, vio una mujer muy atractiva tomando un baño semidesnuda en una terraza. Y aquí nació en el corazón de este buen hombre un deseo malsano que terminaría arruinando su vida hasta su muerte. Porque a pesar de que Dios le perdonó su pecado y le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que sufrir las consecuencias de este pecado hasta el día en que bajó a su tumba. Dios te bendiga a ti y a los tuyos, que Dios abra las ventanas de los cielos y lluevan bendiciones sobre tu casa hasta que sobreabunden. Y vamos con la historia. El rey David no llegó a tener tantas esposas y concubinas como su hijo Salomón, el cual llegó a reunir 1000 de ellas combinadas. Pero al menos tuvo 8 esposas y algunas concubinas de las cuales no quedó registrado su número. Pero ya sabes, no importa que tengas 8 de ellas o 1000, siempre querrás una más. Y eso fue lo que le ocurrió a David, con el agravante de que esa mujer extra que quería era una mujer casada. Así como el querubín caído, es decir, Lucifer, engañó a Eva en el jardín, de la misma manera me imagino yo que este querubín malo endulzó el oído de David y le dijo: no te preocupes, Betsabé está bonita y su esposo no está en casa sino en medio de la batalla. Tráela al palacio, ten tu aventura y tranquilo que nadie se va a enterar. Y sí, David cayó miserablemente, así como Adán y Eva inocentemente creyeron que no habría consecuencias de sus actos. David también creyó tontamente que nadie se daría cuenta de su sucio actuar. Pero mis queridas amigas y amigos, como decía mi abuela, la inocencia es bella, pero solo hasta los 5 años. Desafortunadamente no solo David, sino nosotros en la actualidad continuamos cometiendo horrendas acciones con la esperanza de que nadie se va a enterar. Pero mis amigos, todo sale a la luz, lo queramos o no, y lo de David no fue la excepción. Después de que el pecado de David se consumó, Betsabé vino a David y le dijo que estaba encinta y que todos se enterarían de lo ocurrido. Fue aquí donde la vocecita mala le siguió hablando al oído a David y le proveyó con un plan que no podría fallar, el cual era mandar a llamar al esposo de Betsabé de la batalla para que viniera y tuviera intimidad con su esposa, y así el asunto quedaría arreglado. Pero mis hermanas y hermanos, Urías parecía tonto, pero no lo era. Cuando Urías, obedeciendo la orden de su rey, abandonó la batalla y se presentó al castillo, David le ofreció de comer y conversaron, y después lo envió a que fuera a ver a su esposa. Pero como les dije anteriormente, David no se imaginó que su plan de mandar a Urías a dormir con su esposa estaba lejos de funcionar. Urías durmió en cambio a las puertas de palacio y no fue a su casa a disfrutar de su mujer por respeto a sus compañeros de combate. Su argumento para con el rey fue que Urías no podía estar disfrutando con su esposa en su casa mientras todos los demás valientes estaban perdiendo sus vidas en la batalla, o cuando menos siendo heridos allí. Así fue como David se preocupó, pero en realidad no había de qué, ya que la vocecita de su ángel malo le proporcionaría a David un nuevo plan, el cual esta vez no podría fallar. Fue así como David invitó a Urías a tener banquete de nuevo, pero esta vez se aseguró de que Urías consumiera mucho vino para que se alegrara su alma y finalmente fuera a dormir a su casa con Betsabé. No sé cómo decirte esto, pero Urías nuevamente, en lugar de irse a su casa como lo había mandado David, se quedó de nuevo durmiendo a las puertas de palacio y argumentó al rey las mismas razones dadas el día anterior. En este momento David estaba muy preocupado, pero no había por qué, ya que el ángel malo le daría una última solución a prueba de fallas. David escribió una carta para el general del ejército en el que le daba las órdenes de poner a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, para que muriese, y envió la carta al general en manos del mismo Urías.
Y ya sé lo que estás pensando allí donde estás, que este es uno de los actos más ruines de los que hayas podido haber escuchado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios había llegado a cometer semejante barbarie? La respuesta es simple. Algunas veces escogemos no escuchar al angelito bueno, el cual es el Espíritu Santo, sino que escogemos escuchar al angelito malo, el cual no es un ángel, sino un arcángel, y bien malo, el cual es Lucifer. Y al igual que Dios, Lucifer nunca violentará tu libre albedrío, pero sí te colocará muchas cáscaras y todas de banano para que tú voluntariamente escojas resbalarte y caer. La muerte de Urías no se quedaría sin venganza, pero quien se vengó no fue un ser humano portando una venganza imperfecta, sino Dios mismo. Como dice el viejo libro, mía es la venganza y la retribución. Y si quieren saber cómo puso Dios a David en su lugar, no te muevas porque te lo voy a contar ahora mismo. Dios mandó a su profeta Natán a visitar a David. El profeta le refirió a David un problema que había ocurrido entre un hacendado rico y uno pobre. Natán le dijo a David que este hacendado rico necesitaba dar un banquete para un invitado, y que en lugar de tomar de entre la multitud de su ganado, le usurpó por la fuerza la única corderita que el vecino pobre tenía, y la sacrificó para preparar el banquete. Seguido, Natán le preguntó a David qué se debería hacer con este hacendado malo y deshonesto. David enfurecido dijo que ese hacendado rico e indolente debía morir por su acto despreciable, a lo cual Natán le respondió a David: tú eres aquel hombre que teniendo varias esposas le había robado la única esposa que Urías tenía, y que después le había matado para cubrir su pecado. Cuando David escuchó esto, reaccionó y recién se dio cuenta de la maldad que había cometido, y dijo: pequé contra Dios, y se postró en tierra y lloró amargamente. Natán le comunicó a David que no moriría, lo cual correspondía a los adúlteros el ser apedreados hasta la muerte, pero que la espada nunca se apartaría de su casa y que su primer hijo con Betsabé moriría. Y así ocurrió. El niño fruto del adulterio enfermó y de nada sirvió el ayuno y los ruegos de David. El niño enfermó irremediablemente. El problema de David fue que olvidó que sin importar que nadie se diera cuenta, Dios sí nos ve en lo que estamos haciendo en lo oculto y le tendremos que dar cuenta a Él, queramos o no. Tenemos que estar alerta porque Dios es fiel y es justo y Él nos advertirá antes de que cometamos un error. Pero para ello debemos ser sensibles espiritualmente para poder escuchar su voz. Si comenzamos a acallar al Espíritu Santo cuando éste nos hable a través de nuestra conciencia, llegará un momento en que ésta se cauterizará y no tendremos la posibilidad de oír la voz de Dios, así como lo manifiesta el viejo libro, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cuál es la razón de que exigimos que nuestra pareja sea fiel a nosotros, pero aún así nosotros le somos infieles? El sentido común nos enseña que no nos gustaría encontrar a nuestra pareja teniendo relaciones con nuestro vecino, pero en cambio nosotros sí vamos y adulteramos con la pareja del nuestro. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer algo tan sin sentido? Exigimos respeto para nosotros, pero la misma regla no aplica a nuestro prójimo. ¿Por qué insistimos en hacer lo que no nos conviene, como por ejemplo algo tan simple como fumar? Sabemos que estamos malogrando nuestros pulmones y en general nuestra salud, pero todavía lo hacemos. La respuesta es más sencilla de lo que crees, y es que nacemos con una semilla mala llamada el pecado y heredada hacia nosotros desde nuestro padre Adán. Pero así como el pecado entró al mundo por el primer Adán, el pecado puede salir de nosotros por el segundo Adán, el cual murió por nosotros en la cruz y derramó toda su sangre hasta la última gota para que todos nosotros podamos ser hechos salvos, limpios y santos delante de Dios. Si quieres ser parte de la familia de Dios, dile a Dios algo parecido a esto: Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Si te gustó esta historia, puedes leerla tú mismo con más detalles en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Muy bien, mis amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.